minutos. Señores, Simon Freund está con nosotros. Él es el director de Alianza Pública Privada. Aparte de saber cómo sigue Cabo Rojo, vamos a hablar de política. Como delegado político ante la Junta del PRM. Sí, claro. Pues, sí, yo sé que Nayib siempre está preocado por Cabo Rojo. Muy buenos días a todos. Pero vámonos con el discurso del presidente Abinader. Para ti, en resumen, ¿cuáles son las cosas más importantes? Bueno, primero buenos días. Contento de estar aquí nueva vez, ya que me siento en mi casa, aunque no había venido a este nuevo estudio, lo cual lo felicito. No había venido aquí. Muy bonito. Miren, Julio, no podíamos esperar un discurso. Yo escuchaba un poco a Pedro y también escuché al amigo José Dantes cuando estaba aquí antes, hablando sobre lo extenso del discurso. Ahora lo que pasa es que para poder enunciar todas las obras y todos los avances que ha tenido el país a partir del 2020, no lo podemos hacer en 20 minutos, sino que requiere tiempo para poder explicar, y muchas cosas se dejaron fuera. Que yo soy testigo de ciertas cosas, elementos que no fueron tomados en el discurso, sí, e incluso algunos que también fueron resumidos en la medida de lo posible para poder lograr un discurso que no se extienda más allá de lo prudente. Inclusive el presidente le inyectó la emoción y un carácter emocional cuando a varias personas que estaban ahí, que fueron invitadas, que son testigos de los avances que este gobierno ha llevado a cabo en diferentes áreas. Llevó a beneficiarios de la titulación, llevó a los beneficiarios del proyecto de Cabo Rojo, llevó también a los beneficiarios del programa de transporte TRAE, o sea, que son proyectos puntuales y programas puntuales que están materializando en beneficio del país. En adición también a todo lo que son los aspectos en la parte de la economía, el crecimiento. Nadie puede negar lo mucho que ha avanzado la República Dominicana en materia de turismo, en materia, de igual manera, en la materia económica, a pesar de que la dificultad que ha tenido el mundo y el país en los últimos años, manteniendo los niveles de inflación a niveles por debajo del rango meta, el mismo crecimiento. De igual manera, lo que él mencionó, el crecimiento en diciembre y enero, cómo la economía está repuntando nueva vez. O sea que yo creo que el discurso fue una síntesis de lo que han sido 3 años y medio de una gestión cargada de muchísimas dificultades, pero que a pesar de eso puede mostrar resultados positivos en favor de la sociedad dominicana, que quedaron evidenciados inclusive hace 10 días atrás con el resultado que tuvimos en las elecciones. Existe un respaldo de la sociedad porque entiende que el presidente lo ha hecho bien. Sidmon, quisiera preguntarle a propósito de esa valoración que haces del discurso. Ustedes desarrollaron en las elecciones pasadas, en el proceso pasado, ¿verdad?, un ejercicio que, a pesar de ser democrático, cónchale, uno lo ve como algo feo, que denota un poco la madurez política. Ahora, en esta oportunidad, una parte de la oposición hizo el mismo ejercicio, que fue retirarse del Congreso. Tu valoración sobre esto me gustaría, y si tú entiendes, ¿verdad?, que estamos en presencia de un ejercicio de inmadurez o de rabieta electoral. ¿Cómo valoras esto? Mira, Manuel, yo no aplaudo lo que yo considero incorrecto, no importa quién lo haga. La oposición lo hizo en su momento, oposición que ahora somos gobierno, ¿verdad? No lo aplaudo, y la oposición que lo está haciendo ahora tampoco. Yo creo que ese escenario del 27 de febrero, la rendición de cuentas del presidente, es un escenario en el cual la clase política tiene que primero respetar y a la vez también darle el nivel de importancia que el mismo conlleva. Estamos enviando un mensaje al país. Todo el país nos está viendo. El día de ayer casi todos los dominicanos, en gran parte de los dominicanos, yo creo que es uno de los escenarios que concentra mayores niveles, ¿verdad?, de enfoque por parte de la ciudadanía en un evento particular en lo político, lo cual yo creo que la retirada de los legisladores del PLD no solamente afecta al PLD, afecta a la clase política, porque eso demuestra inmadurez, demuestra intolerancia y demuestra también, yo creo que te voy a decir, cómo tú puedes criticar un discurso en el cual tú ni siquiera has
ha tenido el decoro, la cortesía de escuchar al presidente de todos los dominicanos, porque no es a un simple ciudadano, es el presidente de todos los dominicanos, tanto de los PLDistas como de la Fuerza del Pueblo, como del PRM y los demás. Es el presidente de la República Dominicana y merecemos que una vez que él va al año, por lo menos estemos ahí. Y tampoco estamos hablando de un presidente que ha sido, porque yo podría, si tú podrías justificar tal vez que fuera un presidente que no tolerante, un presidente violador de derechos humanos, intolerante con la prensa, con la clase política, pero si algo debemos todos reconocer del presidente Luis Abinader es que es un presidente abierto, es un presidente accesible, que está dispuesto inclusive a corregir situaciones cuando entiende que la sociedad y la clase política misma también demanda que lo corrija por algún tipo de error que haya cometido, además de que siempre ha mostrado un respeto a la clase política. Entonces, no estoy justificando lo que hizo la oposición en su momento, y lo hizo mal también, pero ahora yo creo que en virtud de lo que yo he hablado, del escenario que se presentaba, además de que el presidente también, como he mencionado, ha mostrado ese respeto, creo que la salida de los legisladores del PLD no fue correcta. Sí. Y además demostró, la Fuerza del Pueblo se quedó ahí, todos los legisladores de la Fuerza del Pueblo se quedaron, por lo cual ni siquiera era una posición de la oposición para hacer algo que tenga relevancia política electoral, que tampoco lo logró. Una pregunta, pero antes quiero hacer 2 señalamientos, algo que has dicho. Lo ves mal que se haga ahora y que si será antes. Lo único que antes nunca te vi en un medio de comunicación que salieras a decirlo en aquel momento, porque ahora es muy cómodo. Era opositor. Ahora que se lo estamos preguntando. Ahora que me lo están preguntando. Era opositor. No, en aquel momento no saliste a criticar. Era opositor. No, porque no su rol. Ahora, perfecto. Ese era su rol. Es que no puede viajar al pasado. Te quería corregir la línea del tiempo. Debió haberlo dicho en aquel momento. No se lo venga el bloque bien en aquel gobierno. No lo preguntaste. Acá me le dan allí. Pero que él era rol de opositor. Porque yo iba mucho a la Z antes cuando estaba ahí. La pregunta, ahí va la pregunta. Sí. Entonces, quiero preguntarte, Sigmund, el discurso de rendición de cuentas se supone que es la rendición de cuentas de un año. Y por lo que escuchamos en el día de ayer... No, lo que usted escuchó, usted no escuchó mi comentario. Usted no escuchó mi comentario. Yo hablé de 2023, sí, todo lo que yo hablé. Todo lo que yo hablé fue 2023. Pero tú no eres presidente. Perdón, yo estoy hablando del discurso, yo estoy hablando del discurso. Pero yo leí el discurso, fue para hacer mi comentario. El discurso tiene muchos temas que no son del 2023. No peleamos. Yo leí 2023. Entonces, el presidente hizo un resumen de los 3 años y medio que tiene en el gobierno, porque eso fue lo que ayer escuchamos. Y no la rendición de cuentas del año 2023. El presidente Nayib, tuviste que duró como 15 minutos mencionando obras ejecutándose en el 2023, que se ejecutaron en el 2023 y se están ejecutando en el 2024. De igual manera, mencionó datos técnicos y económicos de crecimiento, del tema educativo, del turismo, de los 10 millones de visitantes, de los avances de Cabo Rojo, todos que fueron ejecutados en el 2023 y el 2024. Ahora, tampoco seamos mezquinos. Una última rendición. No, pero no estoy diciendo a ti. No ofende. No, pero no insulto. La pregunta la hice yo. Pero no se está dirigiendo a ti. Pero fue Luis que ganó ustedes, no fue Sigmund. Pero sensibilidad. Respete para que lo respete. Como dice Pedro. ¿Cuánta sensibilidad? Para que lo respeten. Fue Luis que le dio una paliza a ustedes, no fue Sigmund. No entiendo, se están quitando conmigo. No le pregunta después de Socavón, de Cabo Rojo. No, pero le pregunta después del otro crucero. Puede preguntarlo. Y siempre te respondo. Puede preguntar, siempre te respondo. Adelante para que respuesta. Respeten a la AINE que está aquí. Mira, no podemos nosotros esperar que en una rendición de cuentas de un cuarto ya año, ¿verdad? El presidente de la República no se haga mención de su periodo y de logros que necesariamente tiene que haber mencionado, porque no simplemente se va a sintetizar un año. Ya cuando ya estamos hablando, como él lo mencionó al inicio de su discurso, es la última rendición de cuentas de este periodo presidencial. Lo cual, cuando hablo de que no podemos ser mezquinos de manera general, estimado Nayib, es que tenemos que permitir que el presidente vaya ahí a ese escenario y pueda enunciar y enumerar logros
que ha conseguido el país a partir del año 2020, cuando desde que llegó a la presidencia de la República. Entonces, yo entiendo que lo que debió hacer entonces el PLD fue esperar, sentarse ahí, y luego que saliera el discurso del legislador, entonces fijar esa posición. ¿Qué pasó? Bueno, está pendiente lo de Cabo Rojo, pero Pero yo lo respondo. te quiero preguntar, ¿qué pasó, y esto en otro orden, qué pasó con la Fuerza Nacional Progresista? Mira, Julio, la Fuerza Nacional Progresista y Que no tanto inscribió al frente, presidente Abinader como su candidato cuando Se quedó. es evidente que hay una alianza y además ellos no tienen candidato. No tienen candidato. Dejaron No la tienen. boleta vacía. No tienen vacía. tampoco, no tienen. Mira, desde que no, nosotros comenzamos a discutir las alianzas con la Fuerza Nacional Progresista y el Frente Amplio desde lo municipal, ambos habían expresado, primero el Frente Amplio porque tenía un candidato, una candidata, María Teresa Cabrera, sí. Y la Fuerza Nacional Progresista también nos había informado Tampoco que María Teresa por se inscribió. decisión de ellos y de su comité ejecutivo diputada. habían decidido no llevar candidatura presidencial. Presidente, tanto el presidente de la República como el presidente del partido fue respetuoso de eso. Hicimos alianza a nivel congresual. Pero no nacional. No presidencial, no. Pero fue una decisión se evitaron un problema ahí, exclusivamente de la Fuerza Nacional Hubo, Progresista, que se decidió hace meses atrás. En el marco de las conversaciones, Sigmund, tú que estás muy enterado de eso, con la Fuerza siempre tiene unas exigencias diferentes a los demás partidos minoritarios, porque ellos van a un concepto más de lo que ellos creen como organización. Y han sido coherentes en ellos eso. negocian posiciones. Ellos tienen... Ellos no van a un negocio. Ellos no van a un negocio. Ese es ellos un van verdadero con partido con posiciones. temas ideológicos. Correcto, ellos tienen su Esa es la ideología realidad. y la defienden. Hubo algún Ese no es una planteamiento polipyme. ideológico que no hacía vecindario con lo que es la agenda del presidente. No, Pedro, nunca discutimos, inclusive, si te pones a ver, yo creo que el gran la posición de ellos que mantiene con el tema de la nacionalidad y la defensa. Están a favor del presidente. Han apoyado Ahí bastante al presidente están a favor de la del República en sus posiciones, con respecto también a la construcción del muro, que ha sido una de las fue una propuestas demanda de ellos. O sea que no hubo discusiones, o sea, no hubo diferencias en temas conceptuales. Lo que ellos nos expresaron desde el primer momento, y se les respetó, que ellos habían decidido no llevar candidatura presidencial. Eso fue hace meses atrás que nos lo informaron, no fue sorpresa de ahora. Y que ellos querían era una alianza municipal parcial, porque ni siquiera tampoco fue en el país completo. Y en lo congresual, tú sabes también que no nos están apoyando en todos los lugares, porque por el caso del distrito, por ejemplo, no llevan su candidato. Sí le cedimos algunas posiciones, como diputados al Parlacén, ellos nos están apoyando en otros lugares. Ahí está amarrado. O sea que... Ahí está amarrado, Julio, porque, Bueno, al final es una alianza... En el Parlacén cobran casi igual que los de aquí. Bueno, el discurso duró 2 horas. Y 25 hora y 50. Tú estabas en la Hora finca, y tú lo cogiste 57. tarde. Hora y 55. Hora y 57. El promedio, porque esos detalles. Parecían 2 horas y pico. No, hora y no. 55. Hora y 57. Este se durmió a las 10 y 5 y adelante. después Yo todas las Lo 12 de y media. Danilo de 2 horas no te molestaba. También. Yo me puse a Son buscar muy largos los los discursos más largos de la historia, de la sociedad industrial, porque en la sociedad web no hay ninguno que se atreva a eso. El más largo fue uno Fidel Castro. de Ron Paul en el Congreso norteamericano de esta época, porque en el 1957 hay uno de 24 horas en el Congreso, pero es mediante un método que se llama en el Senado, sí. Filibustero, sí. Sí, claro. Para evitar la votación. Es una, Para evitar la exactamente. votación, claro. Sí. Pero en la época moderna, Ted Cruz contra los drones, contra el Obamacare, ese duró 22 horas en el Congreso bajo el método de filibusterismo filibusterismo. también. Ron Paul en el 2013 contra los drones militares, ese duró 12 horas. Después tú tienes a Fidel Castro con 2. Claro. Uno en Cuba de 10 horas en la Asamblea Nacional y otro en Naciones Unidas de 4 horas. Así es. Son los discursos considerados más largos de la historia. Bueno, eso se podía antes porque la gente no tenía nada que hacer. Hay un tipo que se llama Herbert Simmons, que premio Nobel de Economía, uno de los tipos más influyentes en el pensamiento actual moderno. Él creó el concepto de economía de la atención. Le dice que en la medida que la atención se distribuye, la gente se concentra menos. Y ahora tú puedes durar 2 horas si estás comprando en un mall, si estás comiendo en un restaurante, si estás viendo un juego de fútbol americano, si estás viendo una serie de Netflix. Después tú no duras 2 horas en nada ni estudiando. Ok, el PRM no estudia el concepto del cambio para decidir cuánto dura el discurso del presidente. Bien. O es lo mismo que hacía Leonel, Danilo, Balaguer, es lo mismo. Adelante.
José, yo creo que hay una diferencia en cuanto a la manera y el método que utiliza el presidente Luis Abinader de otros presidentes. Tú mencionaste el caso de Balaguer. Balaguer inclusive duró en un discurso 18 minutos, una rendición de cuentas, si no me equivoco, estuve leyendo en el año 1996. Claro, ya un tipo diezmado, ¿no? ¿Cómo va a estar parado todo el tiempo si no podía caminar? El presidente Fernández tenía otra metodología. Yo creo que más que presentar datos, tenía una dialéctica distinta, una oratoria diferente. Yo creo que en el caso del presidente Luis Abinader, créeme que se trató de sintetizar el discurso. Eso hubo varios días discutiendo sobre el alcance del mismo. Pero vuelvo y reitero, como yo le mencionaba a Nayib, era su último discurso de esta gestión de gobierno. Bueno. Tenía que de una manera u otra tratar de enumerar. No un tema de campaña. Inclusive si tú lees el editorial de Diario Libre hoy, muy certero, que dice que el presidente Luis Abinader no utilizó ese discurso con fines electoreros. No lo usó. Nosotros lo dijimos ayer también. No, porque no hubo arenga. No hubo arenga. Frases de tipo electoral. No lo necesita. Y Sigmund, y de hecho... Con esos resultados electorales, ¿qué arenga? Eso es como endulzar un jugo dulce. Y además, con relación a la cuestión de la duración, porque el discurso no está estructurado para que una gente lo escuche 2 horas, más que los interesados. Exacto. Lo que ocurre es que dejar de mencionar un sector es como dejar de darle importancia. Exacto. Entonces, tú lo puedes mencionar, lo que tú no puedes ser argumentar. Déjame terminar la argumentación. Entonces, lo que se hace, por eso, todo el que ha criticado eso ha terminado haciéndolo. Sí, porque cuando llega la hora de la hora se da cuenta que es imprescindible hacerlo. Entonces, lo que hacen es que buletean eso, es decir, eso está dirigido y lo segmentan. Sí. A cada área. Segmentan al gran público. El principio y al final nada más. No. Lo que a ellos les interesa que le llegue, a cada sector le llegue. Bueno, entonces ahora voy con mi argumentación. Lo que le interesa es que le llegue a cada sector. Voy con mi argumentación ahora. Eso no está para las 11 millones de personas que escuchen 2 horas un discurso. Si el gobierno tuviera... Y después el público en general se trabaja aparte. ¿Por qué esto es tan interesante? Pero además, si te pones a ver el discurso de State of the Union en Estados Unidos, que hace el presidente de Estados Unidos, por lo general dura 1 hora y media, 2 horas. Pero oye, ¿por qué yo te cito? O sea, es un discurso dirigido a actores políticos, como dice, a periodistas, comunicadores, pero no necesariamente a la sociedad en general. ¿Por qué yo te cito a Herbert Simon, Economía de la Atención? Pues MLB. Ok, pero que eso no es el MLB, esto es política, hermano. Déjame tú argumentar. Pero esto es política, esto es otra cosa. ¿Verdad, José? No, porque ese ejemplo. No, al final todo es atención. Porque tú estás hablando de qué sé yo. Yo estoy hablando de economía de la atención. De la mentalidad del pez, que una cosa no debe durar más de 7 segundos. Yo no he mencionado pez. Pero yo no he mencionado solo que es la economía de la atención. No, la economía de la atención lo que estudia es ¿por qué una persona se enfoca? Okay. ¿Y cuánto tiempo resiste el foco? Eso 7 segundos te resiste. Espérate, eso no es verdad que dure 7 segundos. Eso depende de los estímulos, hermano. Okay. De los estímulos. Mira, tienes que meterle una guerra a cada rato. Tienes que meterle una... Pero eso no es política, esto es cosa. Pero que tú argumentaste ahora. Tú tendrías que meterle una música a cada rato, una impresión, una vaina y eso. No, si el gobierno tuviera mecanismos eficientes de medición, que no son las encuestas, se da cuenta de que después de 10 minutos la gente mira por otro lado. Si la gente no te está poniendo atención, ¿para qué tú lo dices? Entonces lo que yo sigo es, si ustedes estudian, si someten el discurso al concepto del cambio, se van a dar cuenta que esa simbología la pueden aprovechar. Porque eso es una simbología. La rendición de cuentas no es ese discurso, es lo que tú depositas. José, recuerda algo importante. Primero, esto es un mandato constitucional que se hace una vez al año. No es un juego de béisbol, como tú dices, que todos los días hay que buscar la manera de recortarlo de 3 horas y media a 2 horas. Esto es un discurso de una vez. Es un discurso de una vez al año, dirigido a un escenario político, a los congresistas, a toda la Asamblea Nacional. Yo fui congresista, ¿sabes qué? Yo me dormía ahí. Pero vamos a salir de es una vaina súper aburrida, no el de Luis. Perfecto. El formato. De hecho, maestro, este discurso tiene una reducción de 40 minutos comparado con el del 2023. Oye, y aún así. Pero adelante, José. Gracias a Dios. Bueno, hay pendiente. Cabo Rojo. No, mira. Lo de Cabo Rojo, la inquietud. Mira, verdad que yo estoy muy feliz de que Nayib se preocupe tanto por Pero es verdad que se rompió y que pasó un asunto. No. Como yo mencioné aquella vez, por el incremento de la marea, un socavón. En la unión entre el espigón nuevo que se construyó y el espigón anterior que existía en el puerto.
Eso provocó ese socavón, el cual fue inmediatamente reparado. Ya inclusive no solamente que se reparó, sino que se fortalecieron la unión entre esos dos espigones para que no vuelva a ocurrir. Recuerda, estamos hablando de un incremento de la marea que no había ocurrido en esa zona en las últimas 5 décadas. ¿Pero por qué no han vuelto más? Si tú dijiste que venía uno. Entonces, ahí te voy a decir. Vamos a ver. Miren, señores, que yo mencioné aquí hace varias semanas atrás cuando vine, que generar una ruta de cruceros para un destino nuevo no es una tarea sencilla que la sacamos de debajo de la manga, sino que tenemos que tener todo un complemento preparado y listo para que para que vengan los cruceristas, además de que la línea de crucero también lo incluyan dentro de su ruta, que por lo general se hace con 6 o 7 meses antes. Ciertamente en febrero teníamos un crucero por una situación particular de la línea y de la firma operadora del puerto, que no pudieron atender, no pudo hacerlo. Apordón en los próximos días estará anunciando formalmente lo que deberá ser el calendario del año completo de los cruceros. Yo no quiero dar más fecha ya. Okay. Yo no quiero dar más fecha. Sí, yo quiero dejar que Apordón vendrán más. Déjale eso a Jean Luis. Que Apordón venga y como competente. Pero van a venir varios cruceros. Claro que sí. Ya tú cumpliste. Claro que sí. Varios cruceros. Déjame decirte algo. No te meten en eso. Se ha ido aprovechando y ya varios cruceros. se ha avanzado bastante en lo que era la fase 2 de la construcción del puerto. Es decir, ha seguido avanzando. Sí, claro, señores. Es que y se arregló el espigón. Claro, se arregló. Ahí se ha invertido. Socavón. Ahí se ha invertido más de $40 millones. Eso es un negocio de una empresa que no va a permitir, pero ni que eso se caiga, ni que eso se deteriore y dejarlo así. Claro, Eso es bonito un negocio para Claro, muchos años. y aparte de todo eso, es una empresa que maneja muchos puertos Claro. a nivel mundial, no solamente a nivel de República Bueno, déjame Dominicana. decir algo. El domingo, aquí lo anuncio, domingo 3 de marzo, próximo domingo, damos ya el primer Picasso del puerto Arroyo Barril, que es el puerto de cruceros que se llevó a cabo y se ejecutó mediante alianza público-privada, el cual el presidente estará ya en Samaná a las 10:30 de la mañana, dando inicio a la construcción o la reconversión de ese puerto, que era un puerto de carga, en un puerto de cruceros y en una zona de entretenimiento. Y la empresa que fue beneficiaria y se adjudicó es la misma empresa que es operadora del de Pedernales. Claro que sí. Bueno, pues gracias, muchas gracias a Simon Freud. Muchas gracias, Simon. A ustedes. Cambio y fuera.